Imagina que has creado un script fantástico o tienes un programa compilado e interpretado que ha resuelto una necesidad tuya. O quizás no tengas que imaginarlo, quizás ya lo tengas. Y quizás tengas la necesidad de poder distribuir este fragmento de código a otros sistemas que estén bajo tu cargo o con la misma comunidad. Incluso aportar al software open source, software libre, o quizás hacer un código cerrado. Bien. Pues si eres un usuario de alguna distribución derivada de Red Hat o similar, pues quizás RPM y el formato de empaquetamiento RPM pueda ser una buena opción para que puedas empaquetar tu código y distribuirlo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Varela y yo soy el Linuxero Agrio. El día de hoy vamos a ver cómo crear nuestros propios paquetes RPM. Bien, RPM o Red Hat Package Manager eh, es un sistema de empaquetamiento y un programa a la vez. Por la parte del programa, pues es una simple línea de comandos, simple entre comillas, que nos ayuda a poder instalar paquetes, desinstalarlos y ver la información de paquetería. Hablo de paquetes como este compilado de software que se piensa distribuir. Pero también justo RPM se refiere al formato de paquete, es decir, un archivo que tiene una extensión RPM con cierta estructura que nos ayuda a que su contenido se despliegue en un sistema operativo. Bien, pues este sistema de empaquetamiento y gestión de código, perdón, de software o de paquetes, fue creado por Red Hat. Actualmente, todas las distribuciones que son de la familia Red Hat, tanto proyectos upstream como downstream, pues heredan el uso de RPM como sistema de gestión de software. Pero también hay distribuciones que no están tan estrechamente relacionadas o no derivan específicamente del código de Red Hat o de Fedora en este caso para poder hacer uso del sistema de paquetería. Al momento, las principales que yo puedo identificar son las que pueden ver en pantalla. Bien, sí, por un lado tenemos a CentOS y Fedora, los upstreams de Red Hat. También vemos, por ejemplo, a los clónicos, Oracle, Rocky, Alma, incluso debe de haber algunas más. Pero también vemos, por ejemplo, que OpenSUSE y SUSE o SUSE en sí hacen uso de paquetería RPM, aunque no necesariamente tomaron la base en sus inicios de Red Hat, sino tomaron la base de una distribución completamente diferente, como lo fue Slackware, si bien recuerdo. Y también vemos a Yamaha y a OpenMandriva. Bien, pues heredan el sistema de empaquetamiento de lo que algún día fueron Mandrake y Mandriva en su momento, que vaya, en el caso de Mandrake nació como una bifurcación de parte de Red Hat, en la que la diferenciaba su facilidad de uso y el entorno de escritorio que se utilizaba, ¿no? Por un lado Red Hat con Genome y por el otro lado Mandrake con KDE. Entonces sí hay una línea un poco más directa para el caso de Mageia y OpenMandriva, pero vaya, la misma bifurcación, sí, la bifurcación y el forqueo del código ha apartado un poco esta rama. Tan importante es el sistema de empaquetamiento que incluso algunos autores o personas o gente que está involucrada en este medio utiliza el sistema de empaquetamiento como un atributo para poder distribuir o agrupar las distribuciones en base a familias. Así como, por ejemplo, tenemos la familia de paquetería de, eh, en el caso de todos los que utilizan justo el formato de DEV para la distribución del software. También tenemos la familia de RPM, tenemos las distribuciones que utilizan un formato precompilado, como es el caso de Arch Linux, y aquellas que utilizan completo código fuente. ¿Sale? Entonces, justo también el sistema por el cual puedes instalar software o el sistema de empaquetamiento puede llegarse a tomar como un rubro para hacer la agrupación de distribuciones en familias. Bien, eh, si nosotros nos damos cuenta o hemos revisado, el
RPM no es más que un archivo que pudiera decirse que está justo empaquetado, es decir, tiene dentro de este archivo eh, o dentro de esta unidad varios archivos. ¿Qué, qué archivos podemos encontrar dentro de un paquete RPM? Bueno, pues los binarios en sí, binarios ejecutables eh, que se instalan en el sistema operativo. ¿Qué binarios ejecutables podemos encontrar? Incluso este script, por ejemplo, NeoFetch, que es un script, SSH, que es un binario, eh, no sé, algún otro Network Manager, NNMCLI, eh, Apache, Apache CTL, lo que sea. También podemos encontrar, aparte de estos binarios, archivos de configuración que generalmente podemos encontrar dentro de etc. No es una regla, pero es lo más común. ¿Qué archivos pueden ser parte de este compendio que podemos encontrar aquí? Pues justo, por ejemplo, si hablamos de SSHD, pues tal vez sshd.conf, haproxy.cnf, httpd.conf. Entonces, esos archivos de configuración, incluso podríamos encontrar unidades de systemd, por ejemplo, ¿no? Y también podemos encontrar archivos de documentación, archivos de licencia y tal cual los manuales, ¿no? del software que se está empaquetando en este caso. Hay una nomenclatura que se utiliza mucho en la familia de Red Hat que se trata de estandarizar. Bien, esta nomenclatura viene justo dividido en estas partes que pueden ver en pantalla. En la parte más o en la sección más izquierda está el nombre del paquete, seguido de un guión medio y de la versión. Esta versión se sugiere que sea una versión realizada en versionamiento semántico, ¿no? Es decir, un juego de tres números separados por puntos, en donde el número más a la izquierda representa la versión mayor, el número del centro representa la versión menor, perdón, y el número más a la derecha representa el parche. Bien, luego sigue un guión medio, el lanzamiento. El lanzamiento es un consecutivo y puede ser tanto numérico como alfanumérico. En el caso del numérico puede ser lanzamiento, no sé, 1, 2, 3, 4, 100, lo que sea. Y también puede ser, por ejemplo, 1 alfa, 1 beta, 2 beta, 3 beta o lo que sea. Entonces puede ser algo numérico, pero aplica bajo ciertas restricciones, como en el caso de las liberaciones que les acabo de mencionar, alfa, beta, etc., ¿no? Hay una página muy interesante, si ustedes buscan el versionamiento semántico, donde les dicta justo esas reglas para poder realizar el versionamiento. Bien. También de la parte, sí, que cuál sigue dentro de la estructura, pues vale, un punto y la arquitectura. Este punto nos ayuda a referenciar bajo qué arquitectura va a funcionar el paquete, o cuál es el destino del paquete. Las más comunes son x86-64, PowerPC, IBM-Z, Spark, por ejemplo, ARM, y también hay una clase particular de arquitectura que no tiene como destino alguna arquitectura en particular, que es el NOARC. Este paquete se puede desplegar en cualquier arquitectura del sistema operativo, de la versión del sistema operativo. Bien, eh, listo. Y por último, la extensión .rpm. Es decir, que si nosotros usamos esta nomenclatura, voy a darle un control C y un control V. Vamos a intentar hacer un ejemplo. Entonces vamos a colocar aquí. Entonces esto. Ahí está. Entonces vamos a poner, por ejemplo, o vamos a colocar una nomenclatura de un paquete de ejemplo, como que fuera mi paquete. La versión semántica pudiera ser 0.0.0, perdón, 0.01. El lanzamiento va a ser 1. Y bueno, aquí tenemos dos opciones. Podemos dejarlo así, o también hay un campo adicional permitido, que es colocar un punto y el tipo de versión y sistema operativo para el cual va dirigido, aparte de la arquitectura. Esta es la versión del sistema operativo. Por ejemplo, en el caso de Fedora, si estuviéramos en Fedora 37, quedaría algo así, F37. En el caso de Enterprise Linux o Red Hat y por lo tanto CentOS y demás crónicos, pues queda EL de Enterprise Linux y la versión L8, L9. Esto puede o no puede ir.
generalmente viene. Bien, luego la arquitectura, la más común es x86-64, no es la única, pero sí es la más común. Y luego el punto .rpm. Entonces, así es más o menos cómo se nombra un paquete para la familia de instrucciones de Red Hat. Bien, listo. Si nosotros quisiéramos construir un paquete RPM, pues necesitamos de 4 cosas para poder hacerlo. Bien, ¿qué 4 cosas son? Bueno, prácticamente de izquierda a derecha, lo primero que necesitamos es una workstation, ¿sale? La workstation para poder trabajar, ¿vale? El segundo aspecto que necesitamos es el software necesario para poder crear el paquete RPM. Así es. Utilerías, bibliotecas, programas que nos ayuden a la construcción del paquete. Necesitamos obviamente el código fuente, que es el tercer aspecto. Y por último necesitamos el archivo de receta, ¿vale? Este archivo de receta se conoce como spec file o archivo de especificaciones. Prácticamente lo que nos dice es cómo se va a construir el paquete y alguna metadata que pueda tener, por ejemplo, el nombre, la versión, el release, cosas de las que vimos un poco más abajo. Bien, incluso la parte de la sección de cambios. Y bueno, lo interesante de ese spec file es que nos dice los pasos que se deben de seguir para que, por ejemplo, si tenemos un código que va a ser compilado, pues las instrucciones para poder construir el binario y después para poder instalar ese binario y listo, ¿no? Eh, Podemos hacerlo, digo, en el caso de código compilado es como que lo más común, pero podemos hacerlo con otro tipo de archivos. Por ejemplo, he visto muchos casos en donde hacen RPMs para repositorios, de paquetes justo, de tercerizados, o scripts también, bien, unidades de systemd. Cualquier cosa que te imagines que funcione dentro del sistema operativo, la puedes colocar en un RPM. Bien. Eh, Cuando tenemos este entorno de creación de paquetes, vamos a necesitar de una estructura definida para poder empezar a crearlos. Una estructura de directorios definida. Esta estructura de directorios, perdón, consta prácticamente en un directorio raíz, por así decirlo, un directorio madre, que es RPM build. ¿Ok? Dentro de este directorio existen 2, 4, 5 subdirectorios adicionales, empezando por el subdirectorio build, que prácticamente es el directorio donde ocurre el proceso de construcción en sí. Es decir, la parte de transformación del código a, a binario y pues no sé si se necesitan ejecutar ciertos movimientos, un CP, un cambio de permisos, un MB, se ejecuta en este directorio. El otro directorio, bueno, antes de que me vaya al otro directorio, para el caso de build, siempre se toma como directorio de referencia en base a ruta relativa. Lo vamos a ver más adelante en el ejemplo. Bien. Eh, También está el subdirectorio de RPMs, que no es otra cosa más que el directorio que contiene los paquetes que vamos creando, divididos por arquitecturas, ¿vale? Es decir, si yo creo un paquete para x86-64, me va a crear un subdirectorio dentro de RPMs que se va a llamar x86-64 y dentro de este directorio me va a colocar el paquete RPM que estoy creando. Bien, el tercer directorio es el directorio sources, que prácticamente es colocar el código fuente, ¿sale? Código fuente de lo que queremos empaquetar. Este código fuente, perdón, puede ser un script, archivos tal cual de código fuente que necesitan ser compilados, algunos binarios ya precompilados, eh, scripts, perdón, código interpretado, eh, unidades de sistema y todo lo que hemos platicado, ¿no? Y lo que se hace es empaquetar y comprimir este código fuente. Eh, Empaquetarlo y comprimirlo de acuerdo al nombramiento que vimos más abajo en relación al nombre y a la versión del código. Bien,
¿Qué sistemas de empaquetamiento y compresión se utilizan? Pues típicamente TAR para empaquetar, GZ o BZ2 para comprimir. ¿Ok? Bien, el siguiente directorio o subdirectorio es spec. Y prácticamente aquí colocamos nuestros archivos de recetitas, estos spec files, que, bueno, como les comenté, es justo la definición de cómo es que va a ser construido el paquete y la metadata que hay alrededor de este. Y por último, y en último lugar, pero no menos importante, está el source RPM. Este subdirectorio va a contener los archivos que son de código src.rpm. Es algo curioso porque estos archivos son bastante flexibles y nos ayudan justo al proceso de construcción de un paquete RPM. Prácticamente, si nosotros construimos un paquete y distribuimos un RPM a otra máquina o a otro usuario, a algún colega, él puede construir el RPM a partir de este source RPM. ¿Por qué? Porque va a contener tanto el código como la definición del archivo .spec, ¿no? Entonces puede construir su propio paquete. Esto es particularmente útil en Source RPM. Por ejemplo, en el caso de los paquetes que están dentro de los repositorios oficiales, pues si te descargas el Source RPM, por ejemplo, de, no sé, Apache, pues, ¿qué le podrías modificar a Apache? Pues quizás eh, la página de inicio, la página de inicio que viene por default, podrías cambiarla. A lo mejor las páginas de errores, las 500 o los 400, también los podrías cambiar. ¿Qué otra cosa? Pues como es código compilado, quizás algún módulo que no te sirva o que no necesites, podrías omitirlo o especificar una lista de módulos bien definida para que no se tenga que compilar la mayoría, ¿no? Caso contrario, por ejemplo, en el caso de PHP, si es que existen organizaciones que todavía lo estén utilizando, eh, te bajas el source RPM y lo modificas de tal manera que puedas agregarle módulos que no vienen necesariamente precompilados en el paquete. Bien, ¿qué módulos podrían ser estos? Pues no sé, quizás a lo mejor el módulo de Oracle para conexión a la base de datos, que no viene por defecto en PHP hasta donde yo me quedé. Pudieras recompilar tu source RPM bueno, modificar tu source RPM para que se compile a PHP y de esta manera tengas una versión modificada de PHP con el módulo que necesitas, ¿no? Poderlo instalar ahora sí a lo largo de tu infraestructura, bien, o incluso en tus mismos proyectos. Bien, pues justo vamos a hacer un ejercicio en el cual creemos nuestro propio paquete RPM. Para eso en mi caso tengo dos máquinas virtuales y recuerden los 4 aspectos. El primero es la workstation. ¿Qué es lo que tengo? Tengo dos máquinas virtuales corriendo con CentOS Stream 9. En una de ellas la voy a agarrar o la voy a tomar como estación de trabajo. Voy a desarrollar mi RPM aquí. Voy a crear mi paquete. Lo voy a crear con un script. Va a ser lo más sencillo posible. Y cuando tenga el paquete construido, lo voy a instalar en la otra máquina virtual. O sea, la idea es transferirlo e instalarlo. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser conectarnos a esa máquina virtual que nos va a servir como workstation. Bien, vamos a abrir una terminal porque voy a hacer una conexión vía SSH. ¿Ok? Entonces vamos a darle aquí, permítanme abrir una terminal. Listo, va para acá. Vamos a hacer más grande esto. Sí, yo creo que con eso. Y vamos a loguearnos. Mi usuario y la dirección IP de esta máquina virtual. 102. Bien, vamos a entrar. Listos, entonces Stream 9. Vamos a empezar a trabajar. Bien, retomando los 4 aspectos. Tengo el primero, Workstation. El segundo es los paquetes, bibliotecas y todo lo que necesito para poder, estas utilidades que necesito para poder crear los RPMs que me ayuden en esa tarea. Vamos a instalarlas. Bien, entonces para eso ejecutamos sudo dnf install rpm dev tools rpm build y rpm lint. ¿Qué hace cada uno de estos paquetes? Pues en aspectos generales, el primero me ayuda con los templates que necesito
El segundo me ayuda ya en el proceso de construcción del RPM. Y el tercero me ayuda, o para qué lo voy a ocupar, prácticamente para la validación de la sintaxis en el punto spec, ¿no? Entonces, vamos a instalar esto. Vamos a esperar a que suceda la descarga de la lista de paquetes. Y vamos a ver que sí. ¿Sale? Entonces, aquí me va a instalar varias dependencias. Y bueno, solo es cuestión de esperar. Listo. Una vez que se han instalado mis utilerías, mis bibliotecas que necesito para poder crear el RPM, voy a atacar el aspecto 3, que es el código fuente. Y hablamos que vamos a hacer el código fuente con un script. Y vamos a hacer un script relativamente sencillo, un hola mundo. ¿Okay? Entonces vamos a hacer v hola mundo rpm. Aquí podemos ponerle una extensión. Como va a ser un script que voy a compartir a nivel de sistema, es decir, que se va a ejecutar para todos los usuarios, me gusta que se vea como si fuera un binario, no tanto como un script. Entonces, como la cuestión de la extensión es meramente para los humanos y en Unix y Linux todo es un archivo, pues me baso en ese sustento para hacer el script sin extensión. ¿Ok? Entonces, vi hola mundo rpm y vamos a poner la línea de shebang en bin bash. Lo puedo hacer con shell, pero quiero también mostrar el uso de dependencias. ¿Vale? Entonces, por eso es que coloco bin bash. Y pues vamos a colocar un simple eco, ¿no? Eco hola mundo rpms. Vamos a cerrar aquí, vamos a guardar y listo. ls-l hola mundo rpm. Ahí está. Tiene de permiso 644, es decir, lectura y escritura a nivel de usuario o dueño, lectura para grupo dueño y lectura para otros. Vamos a agregarle permiso de ejecución para el usuario dueño y vamos a probar. Entonces, chmod u más x hola mundo rpm. Bien, vamos a ejecutarlo, punto y diagonal, hola mundo rpm y listo, se ha ejecutado. ls-l hola mundo rpm tiene ahora 744. Vamos a regresarlo a 644. chmod 644 o u-x, porque ya los conocemos a priori. Hola mundo rpm, ¿no? Entonces ls-l hola mundo rpm y ya tiene los permisos originales. Bien. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Pues voy a empaquetar este código y lo voy a comprimir. Para eso, lo primero que voy a hacer va a ser crear una carpeta. mkdir hola mundo rpm, hola mundo rpm, guión medio y la versión 0.0.1, versionamiento semántico. ¿Vale? Entonces, lo creamos. Ahora voy a mover el script hola mundo rpm al directorio hola mundo rpm y le voy a dar un ls-l hola mundo rpm. Ok, ls-ld hola mundo rpm y listo. ¿Qué sigue? Voy a empaquetar y a comprimir este directorio. Bien, star crear archivo en modo de alta verbosidad comprimido. ¿Cómo le voy a poner? Le voy a poner igual que, ¿qué nombre le voy a poner? Igual que el directorio, con la extensión targz. ¿Y qué contenido quiero? Pues el contenido del directorio. Hola mundo rpm00. Bien, listo. ls-l hola mundo rpm.targz. Ahí está. Bien, ya tengo mi código fuente empaquetado y comprimido. Bien, ¿qué sigue? Voy a crear mi esquema de directorios o subdirectorios de trabajo. ls-l, como pueden ver, estoy en el home de mi usuario, home Jorge, y en este momento voy a crear
la estructura de directorios necesaria para poder crear RPMs. Para eso me voy a apoyar del comando rpm dev setup tree. Listo, no pinta nada, pero sí me generó algo. El s-l que me generó el directorio rpm build, como lo vimos en la parte del diagrama. Si yo le doy un tree a rpm build, pues justo me muestra la estructura de directorios que vimos hace un momento. Build, RPM, Sources, Specs y Source RPM. Entonces, vamos a mover el código fuente empaquetado y comprimido al subdirectorio Sources. ¿Ok? Entonces, mb hola mundo rpm.tar.gz a rpm build home rpm build sources. De tal forma que si yo suelto el tree de nuevo, vamos a hacer un poco más elegante, ¿sí? Pues ya está el código empaquetado y comprimido en su subdirectorio específico. Bien, ya tengo 3 de los 4 aspectos. Me falta el último. Es el archivo de receta, el spec file. Bien. Para crear el spec file, pues este debe de cumplir con ciertas, o cumplir o cubrir ciertas reglas bastante estrictas para poderse generar. Bien, ustedes pueden localizar en la documentación del proyecto RPM, incluso en la parte de Fedora, todo lo relacionado a la construcción de un spec. Aquí lo vamos a ver de forma sencilla, fácil, porque estamos hablando de un solo script. Pero hay operaciones más complejas, sobre todo en la parte de compilación de código. Bien. Si ustedes quisieran referirse a la documentación, vaya, la documentación la pueden encontrar rpm.org, que prácticamente es el manual de referencia de RPMs. Perdón, sí, el manual de referencia de RPM, y también viene una sección exclusiva a el formateo del archivo spec. ¿Okay? Viene la parte de los comentarios, la sección de macros. Vamos a usar muchas macros. En este caso son muchas, pero en realidad son sencillas. Hay macros más complejas, como lo muestra en pantalla, por ejemplo, el caso de los condicionales, que son muy útiles al momento de crear paquetes. Si ustedes han visto alguna vez un paquete Source RPM de Fedora, hay algunos paquetes particulares que tienen instrucciones dependiendo de la distribución en la cual se está compilando. Perdón. Yo lo noté en el paquete de VLC. Justo. Existen muchos ifs que instalan o piden dependencias de construcción dependiendo del sistema operativo en el que están, porque no es lo mismo el nombre de una dependencia que puedes encontrar en un Fedora que es más reciente a un downstream, ¿no? Entonces es muy buena documentación la que se puede encontrar aquí. Bien, entonces nos regresamos a nuestra terminal. Bueno, la manera de crear este spec file, vamos a hacerlo a través de un template. El template es un aspecto muy general, o sea, vamos a hacer uso de una utilería que justo nos va a ayudar a generar el template, pero es un template muy general, o sea, no vienen algunas secciones que pudiéramos ocupar, vienen algunas secciones de más, y bueno, el template se genera justo para la compilación de un código de manera muy general, como si estuviéramos hablando de un código genérico, típicamente utilizable en proyectos open source o libres, ¿no? ¿Qué comando es el que nos ayuda a generar este spec file? Es rpm dev-medio. Dejen recuerdo, rpm dev-medio newspec. Y colocamos como argumento el nombre de nuestro spec file. Hola mundo rpm. ¿Listo? Vamos a darle un enter. Y eso nos genera un archivo que se llama holamundorpm.spec. El s-l, como tal cual aparece ahí en el mensaje, ha sido creado, tipo mínimo.
y la versión de RPM es la 4.16. Entonces ls-l, hola mundo, rpm.spec, me falta el spec. Bien, ahí está, vamos a editarlo. Y hola mundo, rpm.spec. Bien, este es prácticamente el archivo. Como pueden ver, viene prácticamente vacío. También viene con actividades genéricas, ¿no? Proceso de construcción, hablando de compilación del paquete. Ahí pueden ver, por ejemplo, el configure y el make build. Y también la parte de instalación, ¿no? Que viene con make install. Les repito, viene muy al estilo de compilación de código de tipo open source y software libre, ¿no? Pero bien, vamos a ir llenándolo para ver y descubrir todas los enigmas de este archivo, ¿no? Primero, el nombre Hola Mundo RPM, vamos a dejarlo tal cual, porque es el nombre que le queremos poner a nuestro paquete, y vamos a empezar con nuestro versionamiento semántico. Entonces, versión 0.01, el release está compuesto, en este caso, por dos campos, ¿ok? Uno, que es el consecutivo numérico que les mencionaba yo en el diagrama, 1, 2, 3, 4, 100, alfa, beta, lo que queramos. Eh, y viene una macro. Esa macro es la parte de dist, que viene envuelta en un símbolo de porcentaje y dos corchetes. ¿Qué es lo que quiere decir eso en términos generales? Que se va a imprimir la parte de eh, para qué sistema operativo va dirigido y va a tomar esa parte del sistema operativo al cual va dirigido desde la máquina en la cual se está generando el paquete RPM, ¿no? Es una macro, al final de cuentas. Y en términos generales, ¿qué quiere decir eso? Que se va a generar el nombre del paquete con EL9, porque estoy en un CentOS 9, ¿no? Al final de cuentas es eso, es el significado de esa macro. Si este mismo spec lo ejecutara en un, eh, en un Fedora 37, pues sería F37, justo el segmento que vimos que viene en la nomenclatura de paquetería. Esto lo puedo quitar, está libre. Puedo dejarle cualquier cosa, puedo dejarle 1 alfa, 1 beta, 2 beta, 3 teta, lo que sea, ¿no? Pero lo vamos a dejar aquí porque nos gusta, o al menos a mí me gusta seguir con esa nomenclatura. Dejamos el release 1.el9. Bien. Una descripción corta que podamos colocar aquí. Vamos a ponerle un script simple de hola mundo. Bien, vamos a guardar y vamos a agregar una sección más que va a corresponder a la arquitectura para la cual está hecho este paquete. Entonces la sección se llama build arch, build arc. Damos los espacios suficientes para alcanzar el espaciado que nos está marcando aquí y vamos a dejarlo en no arch. Aquí podemos colocar si hay alguna macro, pues la macro, en este caso lo voy a dejar fijo en no arch porque es un script. Y el script, pues, siendo bash, se puede ejecutar en cualquier distribución, en este caso derivada de Red Hat, incluso alguna otra, eh, simplemente teniendo bash, ¿no? Porque es la línea del shebang que especificamos en nuestro script. Bien, nos vamos al siguiente punto, en el tema de la licencia, vamos a colocar GPL. La URL se refiere a la URL de la organización como tal. Entonces, si el paquete forma parte de alguna organización, como por ejemplo VLC, pues a lo mejor la URL que se especifica aquí es justo https vlc.com o gnu.org o linux.com o .org o lo que sea, ¿sale? Entonces aquí voy a colocar una ficticia y vamos a colocarle https dos puntos doble diagonal linux 0 agrio linux 0 agrio.io. Bien, vamos a guardar aquí. En source 0 se coloca, o source 0, se coloca la URL del repositorio donde está albergado el código. Un Git, por ejemplo, ¿no? O algún otro sistema de versionamiento de código, pues la URL donde lo puedes localizar se coloca aquí. En nuestro caso, o en este caso, en este ejemplo, no lo tenemos publicado en ningún Git. Lo tenemos empaquetado y comprimido de manera local. Así que voy a colocar ese nombre con macros, justo las macros. Entonces
colocamos macro, todas las macros empiezan con porcentaje, y name. Este name hace referencia, estoy equivocando el símbolo, ahí está, name hace referencia a este name, al nombre del paquete. Entonces, name, hola mundo RPM, guión medio, abrimos de nuevo la macro y vamos a poner version. Cerramos macro. Entonces, version hace referencia a este aspecto de aquí, a este valor de aquí, que va a ser 0.0.1. Y vamos a colocar nuestra extensión empaquetada y comprimida, targz. Eso es nuestro, ahí está nuestro código. Es local y esto nos va a arrojar una alarma, pero lo vemos más adelante, ¿no? Porque no estoy colocando una URL, sino un nombre de archivo común. Vamos a guardar. Vámonos a lo siguiente. Build requires, no, o build requires, no lo ocupamos porque no estamos construyendo código, no estamos compilando código. Este campo de aquí implica aquellas dependencias de paquetes que se necesitan para construir el RPM. No el RPM, los binarios de tu código fuente. Es decir, por ejemplo, si tuvieras código en C, pues quizás lo que necesitas es GCC, ¿no? Entonces, pero es una herramienta de construcción, no de ejecución, de construcción, porque necesitas el compilador para poder crear el código binario que te va a ayudar a ejecutar el programa. Si hablamos de Java, por ejemplo, necesitaríamos el OpenJDK, guión medio dev, que tiene el compilador de Java, el JavaC. Bien, entonces esa es una dependencia de compilación, ¿vale? No de ejecución, de compilación. Entonces aquí no estamos compilando nada, por lo tanto podemos prescindir del build requires. El que sí necesitamos es el requires, que prácticamente son las dependencias para ejecución que necesito para que el programa ya compilado o el script o lo que sea se ejecute. Y en este caso sí tenemos una dependencia de ejecución, requiere de bash. ¿Ok? Nuestro script está escrito en bash y no siempre es una shell que podamos tener disponible. Si bien es cierto que la mayoría de los sistemas operativos Linux, incluso la mayoría de los sistemas operativos basados en Red Hat tienen bash, pues esto no siempre es una regla. Pudiera quitarse, ¿no? Y dejarse solo la shell común y corriente o utilizar cualquier otra shell. Va a depender mucho del tema de gestión de cada persona. Por eso es que lo colocamos como una dependencia. Requiere bash para poderse ejecutar. Bien, vamos a guardarlo. Nos vamos a ir a la sección de descripción y esta es ya una descripción larga de lo que hace nuestro paquete. Y aquí vamos a colocar, no sé, una demostración de cómo crear un RPM de Hola Mundo en Bash. Vamos a guardarlo. Listo. En el aspecto de preparación o en la sección de preparación vamos a dejar el auto setup con una opción por defecto, así como está, no lo vamos a modificar. Esta sección prácticamente hace los pasos previos, incluso los aspectos de limpieza, para preparar el ambiente a la creación del paquete. ¿Qué aspectos son estos? Pues podría ser, por ejemplo, el desempaquetado del targz, la creación del directorio temporal de compilación, cosas de ese estilo. Entonces, rara vez se toca, incluso este es como que la opción por defecto y es algo estándar. Nos funciona en nuestro caso, no lo vamos a modificar, entonces vámonos a la sección siguiente. La sección siguiente es la sección de build. Como lo habíamos platicado, build se refiere justo a esa parte en donde colocamos las instrucciones o macros para la construcción de nuestros archivos binarios. ¿Ven? Aquí no lo necesitamos, nuevamente no estamos compilando código. Si ven los dos aspectos de abajo, como les mencioné, tanto el configure como el make build son ya, por decirlo de alguna forma, macros que nos ayudan a una construcción típica de un paquete muy al estilo open source y free software, ¿no? Punto diagonal configure y punto, make build. Bien, entonces aquí no lo necesitamos, vamos a prescindir de estas. De hecho, un buen ejercicio sería hacer un paquete RPM con código que se vaya a compilar.
Bien, entonces vamos a guardarlo. Nos deshicimos de esta sección. La siguiente sección es la sección de instalación. Aquí nos hace tiene un par de instrucciones. La primera hace un borrado del build root. Es este directorio donde se juega todo este proceso de compilación y construcción y movimientos temporales que se vayan a hacer. eh, Ocurren en ese directorio. ¿Bien? Entonces, lo que hace la primera instrucción es borrar ese directorio por si ejecutas de nuevo la creación del paquete, pues elimina el directorio y elimina el directorio de tal forma que puedas tener un espacio de trabajo limpio. Bien, y luego viene la parte del make install. ¿Sale? Entonces, de aquí vamos a ocupar solamente la primera instrucción, la instrucción de limpieza. Bien, vamos a borrarla. Pero, como es una sección de instalación, aquí sí vamos a hacer cosas. ¿Qué cosas tenemos que hacer para que nuestro script funcione y sea accesible para todos los usuarios? Bien, pues prácticamente lo que tenemos que hacer es que nuestro script se copie a una ruta de sistema, típicamente USR bin, y se le den los permisos necesarios para que los usuarios puedan ejecutar el script. ¿Sale? Entonces vamos a hacer eso. Lo primero es crear un directorio en Kadir y lo vamos a crear, perdón, en la ruta relativa al directorio de construcción, como si estuviéramos enjaulados, ¿sale? Entonces quiero crear un USR bin dentro de RPM build root. Entonces vamos a utilizar la misma variable RPM build root y vamos a colocar una diagonal y voy a hacer uso de una macro. Esta macro se llama bindir. ¿Ok? Listo. Vamos a guardar. Entonces me va a crear un directorio que se va a llamar dentro de... Bueno, es un directorio recursivo que va a traer el valor de RPM build root más la macro bindir. En la documentación de Fedora y en la documentación de la referencia del manual de empaquetamiento RPM vienen todas las macros que son utilizables. Viene más digerible del lado de Fedora. Aquí está. En el caso de Bindir, como lo pueden ver aquí, te dice justo la macro, la definición, cómo es que está definida y eh, el comentario, un comentario. Entonces, en el caso de la macro que es bindir, el valor por defecto es usr bin. Bien. Si fuera un comando de sistema, pues tal vez te convenga utilizar sbindir, que está por defecto en usr sbin. ¿Vale? Vamos a utilizar bindir como lo hicimos en la terminal. Y otra forma de saber que efectivamente el valor por defecto es ese que nos está marcando, en este caso la documentación de Fedora, lo podemos hacer a través de RPM. Vamos a salirnos un momento de aquí. Vamos a guardar esto y salir. Y si por ejemplo yo ejecuta RPM guión medio eval o doble guión medio eval y coloco la macro, que es bindir, pues me va a imprimir el valor usr bin. ¿Ok? Vamos de nuevo a nuestro archivo de especificación y pues prácticamente nos está creando tres directorios. RPM build root, que es un directorio relativo al proceso de creación del paquete. Vamos a imaginar que nos vamos a enjaular en ese directorio y a partir de este vamos a tener un esquema de directorios como si estuviéramos en raíz y por lo tanto me va a crear un bindir que va a ser diagonal usr diagonal bin, perdón. ¿Qué vamos a hacer después? Bien, de nuestro código que ya está desempaquetado en la sección de preparación, que ya no nos ocupamos de eso, simplemente lo descomprimimos y lo desempaquetó, vamos a copiar nuestro script. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un cp. De nuevo, abrimos una macro, name, cerramos nuestra macro. De nuevo, es el nombre que justo es el mismo nombre que tiene nuestro script. Hola mundo RPM. ¿No? Entonces, cpname, ¿y a dónde lo vamos a copiar? Pues al directorio que acabamos de crear.
rpm build root diagonal macro bin-bindir cerramos macro. Bien, ya que lo copiamos, si recuerdan, nuestro script no tiene permisos de ejecución. Vamos a agregárselo. Chmod, ahora lo queremos para todos los usuarios del sistema, más X, y ¿a qué se lo vamos a poner? rpm build root diagonal macro bindir diagonal macro name. Listo. Se ve bien, vamos a guardarlo. Ok, ahí se me escapó uno, ¿no? Vamos a guardar. Listo. ¿Qué sigue? Bueno, hay un aspecto importante que es la sección que sigue. En realidad todos los aspectos son importantes, pero la sección que sigue particularmente es la sección de archivos. En esta sección de archivos se colocan el listado completo de los archivos que se desean conservar en el paquete final. Hablando con una ruta, hablando como si fuera una ruta absoluta del sistema, ya no relativa a RPM build. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar aquí? Como no tenemos en la sección de files alguna licencia, pues lo vamos a eliminar. Si tuviéramos una licencia, la colocamos aquí. Tampoco tenemos archivos de documentación. De nuevo, quizás un ejercicio valdría la pena hacerlo, pero como no tenemos, vamos a borrarla. Lo que sí queremos conservar es nuestro script, nuestro script de ejecución, nuestro archivo ejecutable. Y como lo vamos a hacer en ruta absoluta, ahora sí, pues vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a insertar macro bindir, cerramos macro, ya no estoy colocando rpm build root, ya estoy colocando como si estuviera en el sistema, como si estuviera enjaulado o ya no en un sistema vivo. De nuevo, macro name. Ese es el único archivo que deseo conservar. Bien, una sección importante que me estoy pasando aquí es la sección de clean, que nos ayuda a la limpieza. ¿Qué voy a colocar en la sección de clean? La misma estructura que viene en la sección de install. Una vez termine el proceso de construcción del paquete, quiero que elimine rpm build root para no tener basura. Entonces rm-rf rpm build root. Ok, guardamos. Viene la sección de files. Queremos conservar un único archivo que es nuestro script. Y por último viene el changelog. Aquí hay que guardar cada uno de los cambios que estamos haciendo a este paquete por vaya, simples buenas prácticas de versionamiento de código. Ok, entonces aquí vamos a complementar esto. Jorge @linux0agrio.io, la versión 0.0.1, y el cambio le vamos a colocar primera versión empaquetada. Vamos a guardar, vamos a darle un vistazo rápido, esperando que todo esté bien. Aparentemente sí, 001. 001. Bien, vamos, pues si no, corregimos en el camino. Guardamos el archivo y salimos. Bien, vamos a moverlo. ¿A dónde lo tenemos que mover? Al subdirectorio spec. Entonces, mb mundo rpm.spec rpm build spec. ¿Sale? Vamos a comprobar su sintaxis. ¿Cómo lo hago? Lo hago con rpmlint y le paso como parámetro el .spec. Entonces rpm build specs hola mundo.spec. Listo, me lanza dos advertencias que pueden ser perfectamente ignoradas. La primera dice no tenemos una sección de construcción. Pues no la tenemos, no vamos a construir nada.
y me marca una invalid URL para la definición de source 0. Está correcto, es justo lo que les mencionaba. No tengo un repositorio de Git, no es una URL, estoy colocando el archivo local, pero no es una limitante para poder continuar ninguno de estos dos warnings. Bien, no hay errores y eso hasta el momento, con esta validación de sintaxis, podemos continuar. Bien, ahora sí nos toca crear el paquete RPM porque ya cumplimos con los 4 aspectos: Workstation, herramientas para construir el paquete, código fuente y spec file. Bien, entonces para crear el paquete como tal vamos a hacer uso de eh, del comando que es rpm build. Así es. Entonces rpm build, y aquí tenemos varias opciones. Primero voy a manejar el modo de alta verbosidad, simplemente para mostrar más información en la salida a pantalla, y voy a agregar otro modificador. Primero B de build, y tenemos aquí 3 opciones. Estas 3 opciones pueden ser B, BS, BB y BA. ¿Ok? En el caso de que utilicemos la combinación BS, me va a generar el source RPM, nada más. En el caso de que ejecute con BB, me va a generar el binario, nada más. O sea, va a generar de manera intermedia el source RPM, pero lo va a borrar. ¿Ok? Se va a quedar solo el binario. Y en el caso de A, me va a generar y conservar ambos. ¿Ok? Vamos a hacerlo por partes. Vamos a hacerlo primero que me construya el, 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 el source RPM. Pero antes de esto, vamos a ejecutar un tree a rpm build para que vean cómo quedó nuestra estructura de directorios. Bien, prácticamente tenemos nuestro código fuente y nuestro archivo spec. ¿Qué esperamos al ejecutar el código de construcción? Que nos genere un source RPM. Bien, entonces rpm build -v -bs, y colocamos la ubicación de nuestro spec file. Entonces specs, hola mundo.spec, y vamos a ver rpm build, a ver, which rpm, creo que va junto, rpm build, sí, va sin un guión medio. Entonces rpm build -b -bs, ahora sí, rpm build specs hola mundo.spec, y vamos a darle listo, ya se ejecutó y nos generó un archivo que se llama hola mundo rpm 001 con el release 1.enterprise linux 9 source rpm. Vamos a ver de nuevo la estructura de árbol, ahí está al final. Si este archivo yo lo comparto con alguien más, ese alguien más puede crear su propio RPM, puede extraerlo, generar una estructura similar a esta, y si quisiera editar el código fuente, pues lo edita y listo, ¿no? Lo empaqueta de nuevo y vámonos, o lo que tenga que hacer dentro del spec file, lo puede hacer. Esa es la ventaja de los source RPM. Bien, vamos entonces ahora a crear el binario. Lo mismo, solo que con el modificador BB. Vamos a darle y listo. Todo salió bien. Vamos a darle tree, rpm build, y listo. Como pueden ver, ocurrieron varias cosas, ¿no? La primera de ellas es que dentro de build se descomprimió nuestro código fuente. Entonces ahí es donde entra mucho en juego esta parte de movimientos, etcétera. El build root, este archivo, este directorio temporal donde se ejecutan las construcciones que estamos haciendo, ahí está. Bien, y nuestro RPM que se generó, justo se creó el subdirectorio que es noarch, y nuestro paquete, hola mundo rpm 001-1 el 9 noarch.rpm.
Vamos a transferir este paquete al, a la otra máquina virtual, tal cual. Bien, vamos a hacerlo. Entonces, con un Secure SSP, vamos a transferirlo. RPM build, RPMs, noarc, hola mundo, y lo vamos a transferir a Jorge arroba 192.168.122.103 al directorio home de Jorge. Bien, damos un enter, pregunta la contraseña y listo, ya se transfirió. Vamos a ingresar a ese sistema. SSH Jorge arroba 192.168.122.103, contraseña. Esperamos y listo, estamos en la virtual 02. Si yo le doy un ls-ltr, aquí está el archivo que recién acabamos de transferir. Y bueno, ya para instalar es algo relativamente sencillo. Se puede utilizar tanto DNF como RPM. Vamos a utilizar DNF, sudo DNF. En el caso de DNF es DNF install. En el caso de RPM es sudo RPM -i de instalación, vh, y el nombre del RPM. ¿Sale? Entonces, vamos a hacerlo con DNF. DNF install perdón. Control C. Vale, no. Install. Hola. Ah, dices que no. Vamos a darle que no. Control C. Control C. DNF install. Copiar, pegar esto. No se quiere autocomplementar. Vamos a hacerlo así. Bien. Enter. Vamos a darle que sí. Y listo, ya se instaló el RPM y una vez instalado, pues podemos ver que efectivamente empezar a extraer información de este señor paquete. ¿Sale? Lo primero que vamos a hacer va a ser verificar que esté instalado. Un query. Hola mundo RPM. Ahí está. Tenemos instalado en el sistema el paquete Hola mundo RPM en la versión 001, release 1, Enterprise Linux 9, noarc. Bien. Queremos un poco más de información de este paquete QI, y ahí nos dice, fue compilado o fue instalado hoy. La licencia es GPL, el source RPM es SS. La fecha de construcción del paquete es esta, donde se construyó en la máquina virtual 01, la URL 0agro.io, el summary, un script simple de Hola Mundo, tal cual lo que le pusimos, ¿no?, dentro del spec. Esta es la información. Si quisiéramos ver el changelog, vamos a hacerle así y colocamos el modificador changelog. Listo, nos aparece lo que hicimos, ¿no? Primera versión empaquetada. Perfecto. Vamos a darle los archivos que vienen dentro de este paquete, que se instalan con este paquete, con el modificador L. Y solamente se instala usr bin hola mundo rpm, como lo hicimos, ¿no? El archivo que conservamos. Si yo le doy un which hola mundo rpm, me dice que hola mundo rpm está dentro de usr bin hola mundo rpm. Bien, si yo le tiro un ls a eso, usr bin hola mundo rpm, pues tal cual. Permisos de ejecución 755 y tal cual, ¿no? Se puede ejecutar por cualquier usuario. Vamos a hacerlo. Entonces, si yo ejecuto en este momento hola mundo rpm sin colocar ruta relativa porque está dentro del path, o sin tener que agregar algo dentro del path, o tener que colocar la ruta absoluta o lo que sea, simplemente doy esto y listo. Hola mundo rpm. Bien, con esto instalamos nuestro paquete.
Si quisiéramos removerlo, pues tal cual como si fuera cualquier otro paquete. Sudo dnf remove hola mundo rpm o sudo rpm -eb para remover o erase en modo de alta velocidad. Hola mundo rpm. Vamos a darle enter. Listo, se fue. Vamos a soltar el query. Listo, el package hola mundo rpm no está instalado. Bien, pues eso ha sido prácticamente todo. En conclusión, vimos la forma más básica de cómo poder crear un paquete RPM a partir de un script. Un ejercicio interesante quizás ahora sería hacerlo con un eh, código que se tenga que compilar. También otro ejercicio interesante sería tomar algún source RPM que ya exista de los repositorios oficiales, modificarlo y generar nuestro propio RPM. Bien, espero que esto les sea de ayuda. Por favor, si les interesa el empaquetamiento perdón, en RPM, consulten la documentación. La verdad es que es un mundo y no, se encuentran muchísimas cosas. También pueden intentar descargar un source RPM más complejo para que les ayude a darse una idea de cómo es una construcción un poco más profesional. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y les hablo Jorge Varela, Muxero Agrio. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense.